yo le pago eso. Obviamente tenemos que acordarnos del concepto de diferenciación en sí mismo, ¿no? Algo que ustedes para este punto ya lo saben muy bien también. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta curva de aquí, y igual a f de x, entonces, ¿cómo defino la derivada de esta curva? Geométricamente, ¿cuál es la definición de la derivada de esta curva? La pendiente. ¿Qué? La pendiente de la curva. ¿La pendiente de qué? ¿Cuál es la pendiente tangente? La recta tangente. La pendiente de la La recta. pendiente de la tangente de un punto, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, tengo este punto x, f de x, y la derivada de f' no es nada sino la pendiente de la recta tangente a la curva en este punto, ¿no es cierto? Entonces, esto es 1, esto es la pendiente m es igual a f' de x, ¿no es cierto? Para decir que es un punto que conocemos, sino diferente de cualquier otro punto x, decimos entonces que la pendiente de esta recta tangente que pasa por este punto es la derivada, ¿no es cierto? La pendiente es igual a f' evaluada en ese punto. La derivada de la función evaluada en ese punto es la pendiente de esa recta. Que esto es igual a su vez, si es que este es un ángulo teta, ¿no es cierto? Es igual a la tangente de θ. Y eso es la derivada. ¿Cómo calculamos ahora este valor de f' de x? ¿Cómo calculo yo el valor de f' de x? ¿Qué? Con un límite, exactamente. Ese valor es un límite. ¿Qué límite es este valor? ¿Qué límite es ese valor? f de x más h menos f de x sobre h. ¿Es el límite de qué, Pedro? Geométricamente es el límite de qué. ¿Es el límite de qué? ¿Cuándo? Antes de los puntos que dijiste. No. ¿Es el límite de qué geométricamente? El límite cuando delta de x tiene 0, pero ¿de qué? De f de x. No, el límite de f de x cuando delta x tiende a 0, no sé qué es. Delta x y x no sé cómo están relacionadas. ¿Es el límite de qué geométricamente? De un triángulo. De un triángulo. No. Yo tengo otro punto acá. ¿Cierto? Siempre puedo calcular este punto definiéndole como un x más delta x. La distancia entonces entre el punto original x y el otro punto es delta x. Y ustedes saben que en geometría euclidia una línea recta única pasa por dos puntos y por dos puntos pasa solo una única línea recta.
Entonces, yo puedo pasar por estos dos puntos esa línea recta de la que estoy hablando. Y resulta que, ¿no es cierto?, esa línea recta pasa por dos puntos que están sobre la curva y igual a f de x, ¿no es cierto? Si pasa por dos puntos que están sobre la curva y igual a f de x, esa línea recta, ¿qué es esa línea recta? Es una secante, ¿no es cierto?, de la curva. Bueno, y aquí tengo, obviamente, f de x más f de x. Entonces, esta línea recta es la secante a esa curva, que pasa por dos puntos que están sobre la curva, ¿no es cierto? Este punto que tiene coordenadas x, f de x, ¿no es cierto? Este punto de aquí, coordenadas f de x, f de x, y este punto de acá con coordenadas x más delta x, f de x más delta x, ¿cierto? Pasa por estos dos puntos y son puntos que pertenecen a la curva y igual a f de x. Ahora, si yo quiero calcular la tangente del ángulo que forma la secante con respecto a la horizontal, ¿cómo hago? ¿A qué es igual la tangente? La tangente de un ángulo teta en un triángulo, ¿a qué es? Opuesto sobre adyacente. Entonces ahora tengo que ponerme a buscar qué opuesto y qué adyacente, ¿no es cierto? ¿Cuál es el opuesto y cuál es el adyacente? F de x. Exactamente. Si yo veo esta altura de aquí, o sea, la distancia que hay entre el punto entre f de x más delta x y f de x, ¿no es cierto?, la diferencia de nivel, la diferencia de alturas entre f de x más delta x y f de x, es nada sino esta distancia de aquí, ¿cierto? Esta distancia de aquí no es nada sino f de x más delta x menos f de x. ¿Sí o no? Y ahora la distancia que hay entre los puntos x y x más delta x no es nada sino x más delta x menos x, que me da delta x. Fíjense que aquí, más esta parte de aquí y más esta distancia de acá, tengo un triángulo rectángulo, ¿cierto? Entonces, si yo calculo la tangente del ángulo, este teta de ese triángulo rectángulo, este teta es el mismo que este de acá, ¿no es cierto?, por geometría, estoy calculando la pendiente, ¿cierto? La pendiente de una recta es la tangente del ángulo que forma con la horizontal. Los que estudian ingeniería civil saben que la pendiente de una escalera, por ejemplo, para la gente que anda en silla de ruedas y cosas así, es la tangente del ángulo que forma esa escalera con respecto al horizontal. Es la tangente, la pendiente no es el ángulo, es la tangente del ángulo. ¿Okay? Entonces la pendiente de esta recta, que en este caso es una secante, es la tangente del ángulo de la secante con la horizontal. Entonces, tangente de teta es igual al cateto opuesto dividido por el cateto adyacente, donde el cateto opuesto acabamos de ver que está dado por f de x más delta x menos f de x, dividido para la distancia del cateto adyacente, que no es nada sino, o la longitud del cateto adyacente, que no es nada sino delta x. Esa es la tangente del ángulo este teta que forma la secante que corta la curva en estos dos puntos con la horizontal. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, si yo tomo este punto que está separado con una distancia delta x del punto x y le voy haciendo recorrer por la curva dirigiéndose hacia el punto x, f de x, es decir, le voy trayendo hacia acá, reduciendo, acercándole, mejor dicho, al punto, lo que estoy haciendo es reduciendo
el valor de delta x y viajando sobre la curva, ¿no es cierto? Estoy trayéndole el punto hacia acá, de tal manera que cuando delta x vale 0, este punto y este punto se vuelven el mismo punto. Cuando esta secante ya deja de pasar por dos puntos que son diferentes, ¿no es cierto? Y los dos puntos colapsan en el mismo punto, esa secante se convierte en la tangente, ¿no es cierto? La secante se vuelve la tangente. Entonces la pendiente de la recta secante, cuando delta x se vuelve 0 en el límite, cuando los dos puntos colapsan en el mismo, se vuelve la pendiente de la recta tangente. Por lo tanto, la pendiente de la recta tangente, que es la derivada de f', no es nada sino el límite, cuando delta x tiende a 0, de esta expresión de acá. ¿Sí? Y como todo límite puedo demostrar, ¿no es cierto?, que si hago cambios pequeños en horizontal, me tiene que dar cambios pequeños en vertical para demostrar la existencia del límite. ¿Ok? Eso es, básicamente. Y puedo calcular, por ejemplo, ustedes saben ya, por cuestión operativa y no por entendimiento necesariamente de esto, que la derivada de x al cuadrado es 2x, ¿no es cierto? Yo puedo meter aquí, digo que esta función de aquí ha sido y igual a x al cuadrado, aunque en realidad se convierte en una parábola así, y puedo poner aquí, ¿no es cierto? Entonces tendría aquí x más delta x al cuadrado, ¿no es cierto?, menos x al cuadrado, eso para delta x. Hallo el límite de esto cuando delta x tiende a 0. Desarrollo esto de aquí, me queda x al cuadrado menos 2, más 2 delta x, más delta x al cuadrado menos x al cuadrado, ¿no? Y esto todo dividido para delta x. Este delta x se va con este delta x. ¿Sí o qué? Este x al cuadrado se va con este menos x al cuadrado. Y me queda entonces 2x dividido más delta x, porque este delta x se va con este 2, más delta x. Ahora encuentro el límite de esta expresión cuando delta x tiende a 0, ¿cierto? Y cuando delta x tiende a 0, el límite de esta expresión, esto tiende a 0 y me queda 2x, ¿no es cierto? Es por eso que salen estas cosas, ¿no es cierto? No es porque nos dieron fórmulas para memorizarlos, tiene una razón de ser que es esta. ¿Ok? Entonces ahora la idea es hacer esto numéricamente, ¿cierto? Calcular la derivada de una función en un punto, pero de forma numérica, sin lenguaje simbólico, ¿cierto? Sin coger matemática o el Wolfram alfa y darle en x al cuadrado y decir hágame la derivada simbólica, o MATLAB y decir sims x y de ahí poner x al cuadrado y de ahí que salga, y de ahí poner diff x al cuadrado, ¿no es cierto? Y de ahí que me salga como respuesta 2x. No, sin esto, es numérico, ¿cierto? Entonces es la derivada evaluada en un punto dado de una función. Entonces para eso, dado que hemos recordado todo el concepto detrás de una derivada simple, fácil y sencillo, podemos utilizar, por ejemplo, una serie de Taylor. Supongamos que yo quiero desarrollar la serie de Taylor alrededor de un punto, ¿no es cierto? Una distancia h alrededor de un punto, x más h. Entonces la serie de Taylor, ¿a qué es igual en ese? ¿A qué es igual esa serie de Taylor? No me acuerdo, había el último de cálculo, lo aprendí bien. Es igual, ¿no es cierto? Si yo quiero desarrollarlo en el punto, alrededor de un punto x0 con la distancia más h, ¿cierto? Alrededor de un punto x0 dentro de una distancia h, aquí es f de x0, ¿cierto? Más, ¿qué?
sigue de ahí? F' evaluada en el punto x0, ¿no es cierto? ¿Qué más? Por h. Si quieren esto también sobre 0 factorial, esto sobre 1 factorial, 0 factorial es 1, 1 factorial es 1, ¿no es cierto? Más f segunda evaluada en x0 sobre 2 factorial por h al cuadrado, más f tercera evaluada en x0 sobre 3 factorial por x al cubo, más sucesivamente por h, perdón, h al cubo. Este h es x menos x0, ¿no? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces yo lo que quiero es calcular numéricamente una aproximación a la primera derivada evaluada en un punto dado x0 de una función f, ¿no es cierto? Lo que quiero es calcular este valor de f. Como es una serie de Taylor, yo simplemente lo que puedo hacer es venir y juntar la serie de Taylor hasta aquí. ¿Sí o no? Trunco la serie de Taylor hasta aquí y despejo f'. Entonces, si despejo f', ya sabemos que f de x0 es 0, perdón, 0 factorial es 0, 1 factorial es 0. Entonces, si despejo f', truncando la serie de Taylor ahí, lo que me queda es en f' de x0, evaluado en el punto x0, multiplicada por h, es igual a f de x más h menos f de x0, ¿no es cierto? Si quieren, despejo los términos truncados del error, es decir, aquí me queda menos un f segunda evaluado en un punto psi por esto sobre 2 por h al cuadrado, ¿cierto? Este psi es el punto dentro del intervalo que me maximiza el valor de la segunda derivada, pero pongámosle todavía así. Y ahora tengo que dividir todo para h, entonces divido todo para h y me queda esto dividido para h. Y me queda esto de aquí dividido para h, me queda la expresión así. Esto da cuenta del error, ¿no es cierto? Este es el término del error que estoy cometiendo al truncar la serie de Taylor aquí. Este primer término después del truncamiento es el término de error, evaluado en un punto, la segunda derivada, en este caso, ¿no es cierto? Evaluado en un punto psi, que es ese punto que maximiza el punto dentro del intervalo, alrededor del punto x0, que maximiza el valor de la segunda derivada. Y como pueden ver, f de x más h, perdón, x, sí, claro, x0 más h, perdón, aquí f de x0 más h menos f de x0 sobre h son valores conocidos todos. Esto es un valor tabular, esto es otro valor tabular de la función, o sea, es decir, valor de la función, y h también es un valor. Y con esto ya puedo calcular una aproximación a mi primera derivada evaluada en un punto. ¿Cuál es el error? El error está acotado por este término de acá. El error está acotado por este término de acá. Fíjense que tengo la segunda derivada, como les decía, evaluada en este punto psi, que maximiza la segunda derivada, dividido para 2 y multiplicada por h, ¿cierto? Entonces resulta que el error es del orden h al evaluar la derivada. Si evalúo la derivada o la aproximación de la derivada en un punto x0 de esta manera, el error que cometo al evaluar la derivada de la función en un punto x0 de esta manera es del orden h. ¿Ok? Entonces, usando la serie de Taylor, encontramos una expresión para evaluar
numéricamente la derivada de la función a un punto. Esta expresión se conoce como la primera diferencia finita progresiva o delantera para f' de x. C. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué significa eso geométricamente? ¿Qué significa eso? Significa que si yo tengo mi punto x0 acá, ¿cierto? Este valor de aquí es f de x0. Ahora aquí lo que estoy diciendo es f de x0 más h, piensen en el delta x, ¿cierto? Entonces lo que estoy haciendo es parándome aquí en x0 y dando un paso de longitud h, ¿cierto? Entonces acá tengo x0 más h. ¿Por qué? Hacia adelante, porque no se porque estoy aquí sumando h, ¿cierto? Me paro a x0 y sumo h, doy hacia adelante, en el sentido positivo de las x, y por lo tanto aquí tengo mi punto sobre la función que tiene coordenada en el eje y x0 más h, o valor en el eje y x0 más h, ¿cierto? Entonces fíjense que estoy haciendo f de x0 más h menos f de x0 dividido para h. Recuerden que esta distancia es f de x0 más h menos f de x0, y eso estoy dividiendo para h, que es la distancia entre estos dos puntos de aquí. Básicamente estoy haciendo el cálculo de la pendiente de esta recta secante que pasa por sus dos puntos, ¿no es cierto? Eso estoy haciendo básicamente. Recuerden, aquí este punto de aquí, en este caso es x0, f de x0. Y este punto de acá es nada sino f de x0 más h, f de x0 más h. ¿Ok? Entonces, cuando hago aquí f de x0 menos f de x0 más h menos f de x0, lo que estoy calculando una vez más es esta altura, esta diferencia, esta distancia que hay entre este punto y este de acá, ¿cierto? Esto de aquí es f de x0 más h menos f de x0. Y acá tengo h, que es la distancia entre estos dos. Fíjense que tengo aquí el ángulo de esta secante que pasa, esta recta secante con el horizontal, y la tangente de ese ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Una vez más, este es un ángulo recto, y el cateto opuesto es f de x0 más h menos f de x0, y el cateto adyacente es nada sino este h. Y estoy diciendo
que si h es lo suficientemente pequeño, por eso estoy usando una serie de Taylor, ¿cierto? La serie de Taylor vale alrededor del punto y lejos del punto ya no, mientras el radio de convergencia, ¿cierto? Mientras esté dentro del radio de convergencia de la serie de Taylor, que es una serie de potencias. Mientras h sea lo suficientemente pequeño, entonces esto es similar al valor de la derivada, que es la pendiente de la tangente en realidad, en este punto x0 evaluada en el punto x. ¿Qué pasa si es que ya no quiero que sea similar, sino que quiero que sea exactamente igual? Si es que quiero que sea exactamente igual, lo que tengo que venir es calcular el error, este error de aquí, y sumarle eso. Por eso aquí hemos puesto igual. Si no tengo el término del error calculado, generalmente no lo tengo, entonces esto se vuelve insimilar y no es exacto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esa es la interpretación geométrica de lo que acabamos de hacer utilizando una serie de Taylor. ¿Para qué me sirve el error? ¿Para qué me sirve calcular el error? Entonces, profe, si no va a poder calcular, porque tal vez conoce solo puntos de esa función y no conoce la segunda derivada de esa función. Para tener una idea de qué orden va a tener el error que estoy cometiendo, ¿no es cierto? Si uso un h de 0.1, entonces el error va a ser alrededor de 0.1. A lo mucho 0.1, porque este es un término a acotar, o sea, significa a lo mucho, ¿no es cierto? Acotar significa poner un límite superior. ¿Ok? Entonces, me sirve para saber que si yo uso un h de 0.1, mi error más o menos va a ser de 0.1, puede ser 0.09, puede ser 0.08, pero va a estar cerca de 0.1. ¿Ok? Para eso me sirve. Entonces me sirve para saber que si yo uso un h de 0.001, mi error va a estar más o menos en 0.001. Voy a calcular el valor de esta derivada con ese error con ese orden del error. Para eso me sirve encontrar el error, que es súper útil, porque hay varias maneras de calcular esa derivada y acotar el error me va a servir para ayudarme a mí mismo a escoger qué manera me gustaría más utilizar para calcular esa derivada. ¿Está claro eso? ¿O no está claro eso? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? Chicles, chupetes, cigarrillos, gelatinas. Preguntas, ¿está claro esto? ¿Sí se entendió? Okay. Entonces, acabamos de obtener una primera forma de calcular la derivada del punto. Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, la derivada de la función y igual a x al cuadrado en el punto x igual a 1, ¿cierto? La manera analítica de hacer esto es sacar y', ¿no es cierto? Y', como acabamos de ver, es 2x, y evaluarla en 1, ¿cierto? 2x evaluado en 1 me da igual a 2. La pendiente de la recta tangente en ese punto es 2, ¿cierto? La tangente θ es igual a 2. ¿Cómo hago con de esta manera? Si quiero calcular f' en x0 en este caso debería ser igual a 1, ¿cierto? F' en x0 igual a 1, lo que hago es evaluar f de x0 más h, entonces tengo que darle un h. Supongamos que h es 0.1, h es igual a 0.1, entonces f de x0 más h, y igual a x al cuadrado, ¿cierto? Entonces x0 es 1 más h es 0.1 elevado al cuadrado menos f en x0, este es f de x, ¿no es cierto? Evaluado en x0 es 1, 1 al cuadrado es 1, dividido para h es 0.1. ¿Cuánto sale esto de aquí? ¿Cuánto es esto?
2.1. Aquí me queda 1.1 al cuadrado elevado al cuadrado, eso menos 1. 1.1 por 1.1 menos 1 dividido para 0. Da 2.1. Fíjense que en efecto el valor es similar, porque el valor exacto de la derivada es 2 y el valor aproximado calculado numéricamente es 2.1. ¿Cómo calculo el error? El error es 2.1 menos 2 valor absoluto, ¿no es cierto? Entonces el error es 2.1 menos 2 valor absoluto, que es igual a 0.1, que es justamente el valor del intervalo h que tomé. Por eso tengo un error del orden h. ¿Sí? Fácil y sencillo. Así se calcula usando una primera diferencia progresiva o delante. ¿Está claro? ¿Alguna otra pregunta? Error del orden h. Que no se vayan todavía porque en 10 minutos voy a mandarles el proyecto que tienen que entregar de 15 días. Como pueden ver, acabamos de terminar splines. Y con eso todo lo que es interpolación, al menos lo que se ve en el sílabo. Eso no quiere decir que no haya más métodos de interpolación. ¿El proyector? Sí. Oye, maldita raza. Supongo que no sé. Ok, entonces la idea ahora es interpolar utilizando todos los métodos de interpolación que hemos aprendido en esta clase, este conejo. ¿Sí? Obviamente, como hay un montón de puntos, es imposible hacer esta mano bajo ningún método. Entonces, tienen que programar individual en el lenguaje que cada uno de ustedes les dé la gana de usarlo y hacerlo en Python, en C++, en C#, en Java, en MATLAB, en matemática, en lo que ustedes quieran programar, ¿cierto? Y van a programar entonces interpolación pura por polinomios de Lagrange y obviamente trazadores cúbicos o splines. Y los dos, ¿no es cierto? Frontera libre y frontera sujeta. Y van a resolver de esas 4 maneras la interpolación de este conejo. Tienen 15 10 parcelos individual. No se pueden copiar, pueden conversar el tema, pueden ayudarse. Ese conejo tiene, como ustedes pueden ver, 32 puntos sobre su contorno. La idea es interpolar el contorno, recuperar la imagen original. Y
pasado, nunca repito deberes, trabajos, lo van a poder copiar tanto por el año pasado. Y esta es la tabla del conejo. Entonces la tabla de puntos del conejo. Van a tener que programar, es obligatorio, van a tener que mostrarme aquí sus programas de uno en uno y darme el sólido, ¿no es cierto? El programa impreso y las cosas que han hecho, y los blogs, obviamente, el blog en sólido de proyectos del conejo. ¿Ok? Con todos y cada uno de ellos. Interpolación pura por polinomios de Lagrange y trazadores cúbicos, fronteras libre y fronteras ocultas. ¿Quién va a salir? Yo te estoy dando los puntos sobre el conejo. Y tú tienes que hacer que salga el contorno del conejo. Para eso estoy haciendo estos P1 hasta P16 y P13. Bueno, ya voy a encargarme de ver los puntos. Hasta P22, claro. P1 a P16 y P17 a P22 son los 22 puntos del conejo, los rojitos estos que están aquí. Estos son los puntos. Yo te doy esos puntos y tú me recuperas la forma entera del conejo interpolado. ¿Sí? El contorno casi lo interpolas. ¿Cierto? Yo tengo puntos, tú creas la. Hay que hacer que salga por pantalla el conejo. ¿Cómo? Hay que hacer que salga por pantalla el conejo. ¿Cómo por pantalla? O sea, sí, bloquear. Sí, claro, cuando corres el código. Sí. Sí. Claro, unos métodos les van a sacar barbaridades, otros les sacarán el conejo. Así es que si les salen cosas raras, puede ser que estén haciendo bien. ¿Cuánto sale bajo? Digo. ¿Cuánto? Entonces, este conejo, ¿qué fecha es de 15 días? De hoy, el 15. 16 de febrero. 17 de diciembre, ¿no? 16, 17. Bueno, para el viernes de hoy, el 15, que es 16 o 17 de diciembre, queda esto con todos los, no, individual, con todos los. Presentación personal aquí, con proyecto. ¿Ok? Viernes, 17, ¿qué cae ese viernes? 14, entonces viernes 14. ¿Y esto es nota del práctico de deberes? Esto es. ¿Nota de qué? ¿De deberes o de...? Esto es trabajo. Ah, ya. Esto es proyecto.